Hola, buenas tardes. Comenzamos con la sesión informativa de orientación educativa. Mi nombre es Isma, soy coordinadora de enseñanza aquí en Academia IPAO. Está conectado con nosotros también el docente Alberto Blanco, el preparador de orientación educativa aquí en Academia IPAO. Esta sesión os vamos a explicar cómo Alberto ha planteado la preparación este año, que hay oferta aquí en Andalucía para las plazas que hay ofertadas del 23-24 y cómo es el proceso selectivo y todas las características de esta preparación. Bueno, Alberto Blanco, él es licenciado, grado en psicología, funcionario del Cuerpo de Orientación Educativa de la Junta de Andalucía, y os voy a dar pasos con él para que os explique un poco cómo he organizado la preparación y en qué consiste este cuerpo. Pues Alberto, cuando quiera. Vale. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias, Isma, por la presentación. Y a lo largo de esta tarde, y voy a intentar tampoco que no nos vayamos a extender mucho, pero sí vamos a tocar los aspectos clave de la preparación de la especialidad de orientación educativa en la Junta de Andalucía. Y en concreto nos vamos a centrar en cuáles son las claves para afrontar el proceso selectivo. Las claves que nos van a permitir sacar muy buena nota para poder conseguir una plaza. Esta preparación no está pensada simplemente para aprobar el examen, sino para destacar y ser original respecto al resto de personas con las que nos presentamos. Como sabréis muchas de vosotras y de vosotros, la especialidad de orientación educativa es un poco peculiar dentro del sistema educativo. Nosotros pertenecemos al cuerpo de educación secundaria, pero sin embargo habitualmente no tenemos mucha carga lectiva en los centros, tenemos otro tipo de funciones. Y además, aunque somos de secundaria, también podemos intervenir e intervenimos habitualmente en colegios tanto de educación primaria como de educación infantil, cuando trabajamos en los equipos de orientación educativa. Creo que es interesante empezar pues, presentándome un poco, ¿no? Y que sepáis un poco mis características como preparador. Yo, como bien ha comentado Isma, soy funcionario de carrera de la Junta de Andalucía. Tengo ya varios años de experiencia, tanto en institutos de educación secundaria y en equipos de orientación educativa, y también en otras administraciones públicas, como universidades, entidades locales o el Instituto Andaluz de la Mujer, entre otras administraciones, y además del sector privado. Actualmente yo estoy desarrollando mis competencias como orientador en la Delegación de Educación de Sevilla. Mi historia con la oposición se resume a dos convocatorias, en las cuales he sacado en ambos casos una nota muy buena de sobresaliente. La primera vez que me presenté en Canarias y obtuve muy buena nota, un 9,22 en concreto. Lo que pasa es que por las peculiaridades de esta comunidad autónoma, pues no me llevé la plaza, pero me quedé muy cerca, lo cual me permitió estar varios años trabajando allí como interino, pero con muy buenas condiciones en la capital y en líneas generales muy bien. Años después me presenté en Andalucía, en 2023, siendo la nota más alta de mi tribunal en Huelva, y fue el año que conseguí la plaza. En ambos casos yo me he preparado por mi cuenta, y esto es importante porque hay que tener en consideración, como muchas sabréis ya, que la legislación cambia de una comunidad autónoma a otra. Y yo me la he preparado por mi cuenta, tanto para Canarias, con las medidas y con las intervenciones que hay en Canarias, como para Andalucía, obteniendo en las dos ocasiones muy buenos resultados. Y esto mismo es lo que yo quiero transmitir a vosotras y a vosotras. ¿Cuáles han sido las claves que a mí me permitieron tener tan buena nota en estas oposiciones? Y por qué es una muy buena opción prepararos con nosotros, que es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación. ¿Por qué es un buen momento para presentarse ahora mismo a orientación educativa? En primer lugar, porque hay una previsión de plaza que es histórica. Se prevé que se convoquen 200 plazas. Esto es una convocatoria muy alta si la comparamos con años anteriores. No sabemos si en el futuro va a seguir habiendo tantas plazas en nuestra especialidad. Entonces, es un buen momento para coger pájaro en mano e intentar llevarte una de estas plazas. Además, es una oposición al grupo de funcionarios A1, que es el grupo de funcionarios más alto del sistema de administración pública, que tiene un salario bruto de 3.043 euros, sin trienio ni sesenio, que eso van después aumentando este salario. Es decir, tiene un buen salario, que encima hay previsión de que se vaya aumentando con el paso de los años. Nuestra jornada semanal como orientadores habitualmente es de 30 horas de permanencia en el centro, aunque incluso depende de cada centro y de las características de cada uno, hay veces que es incluso un poco menos. Esto está genial porque te permite conciliar con tu vida laboral y con tus circunstancias personales de cualquier tipo, ¿no? Es un buen trabajo y que nos da tiempo también para nosotros mismos. Porque encima, como sabe todo el mundo, pues tenemos verano, navidades, Semana Santa,
que a mí particularmente me hicieron decantarme por esta oposición porque tener tiempo libre es algo que todo el mundo valora muy positivamente. Pero es que además la profesión de orientador educativo o de orientadora, desde mi punto de vista al menos, es preciosa y cumplimos una función muy, muy importante en el sistema educativo, en todos los temas relacionados de salud mental, de orientación académica y profesional de los alumnados. La figura de los orientadores cada vez tiene más importancia en los centros educativos y cada vez se está apostando más por ella. Por eso, además de todas estas condiciones laborales, pues hay una parte gratificadora del trabajo que es muy importante y que por lo menos a mí me gusta mucho y me encanta la profesión. ¿Cómo vamos a actuar esta tarde? ¿Cuáles son las cosas que vamos a ir viendo? Vamos a centrarnos en una primera parte en la que analizaremos fase por fase todos los elementos del proceso selectivo, tanto el temario como los supuestos prácticos, el plan de actuación, la metodología. La metodología nos pararemos un poco más para que sepáis exactamente qué planteamos nosotros y por qué nuestra preparación es diferente a la que se plantea desde otras academias o de otros preparadores, qué es lo que nos distingue y qué es lo que para mí es clave para sacarse esta posición. También vamos a analizar el calendario, que es la hoja de ruta y la guía de aquellos pasos que vamos a ir dando, aunque será un calendario que es orientativo y en función de las necesidades y los que vayamos viendo en el alumnado, lo podremos ir modificando, pero tenemos muy claro hacia dónde vamos y cuáles son los pasos que tenemos que dar. Y también, por último, nos centraremos en las claves para conseguir la plaza y en cuáles son los próximos pasos que podemos ir dando. ¿Cómo es la posición? Yo creo que muchas y muchos sabréis ya las diferentes fases o pruebas, o al menos sonará un poco. La posición de orientación educativa, como otras posiciones del cuerpo de secundaria, tiene principalmente dos pruebas. Hay una primera prueba en la que hay una parte B y una parte A. A mí me gusta empezar por la parte B porque desde ya os adelanto que es mucho más útil y mucho más adecuado empezar el examen redactando esta parte, la parte B, porque consiste en la redacción y en la exposición de un tema escrito. Nuestra especialidad se compone de 68 temas y en concreto tenemos que desarrollar un tema de 4 que se le seleccione por el tribunal. Esta selección se hace literalmente sacando 4 bolas. Te pueden salir el tema 2, 8, 12 y 14, por ejemplo, y tú eliges cuál es el tema que quieres desarrollar. Este hecho, que sea azaroso, es algo que tiene su punto bueno y su punto malo. Puede pasarte que si no llevas muchos temas, no te caiga un tema que tú llevas preparado. Pero también podemos jugar con la probabilidad y plantear una serie de estrategias para decidir cuántos temas, un buen número de temas para llevar estudiados y sobre todo cuáles son los temas que no solo me van a servir para desarrollar el tema escrito, sino que me van a servir para el resto de elementos de la oposición, también para el supuesto práctico, para el plan de actuación del Departamento de Orientación. Ya os adelanto que esta preparación hay una palabra que es clave, que es la transversalidad. Nosotros vamos a buscar que lo que tengáis que estudiar en los temas no solo vaya a servir para si os cae esa bola del tema, sino que os vaya a servir para todos los elementos de la programación y y del supuesto práctico también, que ya lo iremos desarrollando poco a poco a lo largo de la presentación. ¿Qué se valora en esta parte B de la primera prueba? Pues se valora que haya una redacción clara, capacidad técnica, que estemos al tanto de la normativa. Los orientadores, desde mi punto de vista, somos o debemos ser expertos en normativa en los centros educativos y por eso el temario está muy centrado en esta normativa. Y también que utilicemos bibliografía actualizada. No solo los autores clásicos de psicopedagogía, pues Piaget, Vygotsky, Ausubel, son clave, pero también es importante dar este toque novedoso y de originalidad con las aportaciones más recientes que están siendo muy interesantes de los autores más contemporáneos. Esta sería la parte B de la primera prueba, la redacción del tema escrito. Te caen 4 bolas, eliges uno y lo desarrollas. La parte A, o la segunda parte de esta primera prueba, consiste en la redacción o en la elaboración de un supuesto práctico. El tribunal te propone 2 supuestos prácticos y de estos supuestos prácticos tú eliges uno para resolverlo. Esta parte es más abierta que la del tema escrito. El tema tenemos 68 y uno de estos temas cae y lo redacta. Y esta parte es mucho más amplia, porque como decía al principio, la labor de los orientadores no se circunscribe exactamente a los institutos de secundaria, sino podemos estar en secundaria, en primaria, en centros de formación profesional, en infantil. Hay muchos contextos en los que intervenimos. Entonces es una parte bastante amplia. No obstante, es cierto que existe una tendencia en las últimas convocatorias y en los últimos años de qué tipo de supuestos prácticos suelen ser más habituales y más comunes. Y hay una serie de estrategias y de elementos que si los llevamos muy, muy bien trabajados, nos van a servir para resolver el supuesto práctico
independientemente de qué tipo de supuesto práctico nos caiga. Como decimos, la preparación queremos que sea transversal y que estudiemos muy bien cosas que vayan a ser útiles en muchos de los elementos de la oposición. Una vez que acaba la primera prueba, si la superamos, si tenemos más de un 5, pasamos a la segunda prueba, que es la elaboración y la presentación de un plan de actuación del Departamento de Orientación. Tenemos que elaborarla y tenemos que defender este plan de actuación. El plan de actuación de un departamento de orientación no es más que la programación de lo que va a hacer anualmente el departamento en un instituto a lo largo del curso académico. La última convocatoria también daba la posibilidad de hacer la programación de un equipo de orientación educativa, que desde mi punto de vista no es tan recomendable, ¿vale? Porque tiene unas peculiaridades que la hacen un poco diferente, pero que es algo que también podríamos abordar si fuera necesario. A mí me parece más interesante y te da muchas más posibilidades de destacar realizar el plan de actuación del Departamento de Orientación. En esta segunda parte, el documento que elaboremos, la parte central es que tenemos que tener 12 actuaciones de intervención psicopedagógica repartidas en estos ámbitos, que son el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, orientación académica y profesional, acción tutorial, convivencia y atención a la diversidad. ¿Cómo funciona esta segunda prueba? Pues por una parte te dan 30 minutos para presentar el plan de actuación a nivel general. Sí o sí vas a presentar el plan de actuación, o sea que es una parte que puede llevar muy bien preparada. Y después volvemos al tema de las bolas. Sacan 3 bolas de tus 12 actuaciones y tú tienes la posibilidad de elegir una de ellas y es la que te preparas y presentas. Y digo te preparas porque habréis visto ahí abajo que he puesto lo de la encerrona, que es como se le llama coloquialmente, que es que una vez que te dicen la actuación que vas a presentar, te dan 1 hora de tiempo para que tú con todo tu material y todas tus cosas puedas profundizar y prepararte esa actuación, lo cual también es una herramienta a tener en cuenta. Nosotros a lo largo de la preparación no solo vamos a ver conocimientos técnicos ni de cómo comunicar todo aquello que vamos a aprender y que vamos a saber, sino de estrategias concretas para realizar tanto la primera como la segunda prueba. La primera prueba dura 4 horas y media. 4 horas y media escribiendo es mucho tiempo, a nivel desde tener buena letra todo el tiempo, que el tema tenga, o todo lo que escribamos tenga una estética buena, que yo sea capaz de estar concentrado durante las 4 horas y media. Esta es nuestra prueba y vamos a ir viendo qué estrategias podemos emplear para estar las 4 horas y media a tope y sacar el máximo rendimiento posible. Y ya os adelanto que la vía es, cuando quieres hacer una tarea muy bien, lo que tienes que hacer es repetir esa tarea un montón de veces y es algo que haremos muchas veces en la preparación. Y la segunda prueba, como decimos, que dura 1 hora en total, tiene esta parte de la encerrona, de estar 1 hora preparándotela, que también hay algunos aspectos claves para esta hora que pueden ser muy útiles y muy necesarios para todo el proceso de oposición y para abordar esta segunda parte. Algo que nos distingue de otras preparaciones es que nosotros vamos a por la plaza, no solo nos conformamos con aprobar. Por eso, desde el principio, que es algo que no hace todo el mundo, vamos a darle muchísima importancia al plan de actuación del Departamento de Orientación, tanto a su elaboración como a la hora de presentarlo y de comunicarlo verbal y no verbalmente. En esta segunda parte, en esta presentación del plan de actuación, es cuando se decide quién se lleva la plaza. Entonces nosotros desde el principio, y lo veréis más adelante en el calendario, vamos a darle muchísima importancia a esta parte, porque vamos a por la plaza y aquí es donde se decide finalmente la plaza. Vamos a ver ahora de forma más pormenorizada cada una de las partes. Venga, la parte B de la primera prueba, la redacción de un tema escrito. En nuestra especialidad tenemos 68 temas que se dividen en estos 12 bloques. Está bloque de aprendizaje, de evolutiva, transversales, toma de decisiones, pues estos bloques que estamos viendo aquí. Claro, yo solo voy a tener que presentar un tema. Si yo llevo los 68 temas estudiados, pero cogidos con pinzas, me aseguro que me va a caer algún tema, 100%, pero no voy a ser capaz de hacer un tema de calidad que me permita destacar sobre los demás. Esto es una oposición competitiva y tenemos que sacar más notas que las personas que están haciendo al lado nuestra el examen. Hay ciertas estrategias, y esto fue algo a lo que yo le di muchas vueltas cuando me preparé por mi cuenta, sobre cómo seleccionar los temas y cómo saber cuántos temas llevar preparados y qué temas llevar preparados. Porque hay temas que son claves, no solo para si me cae la bolita del tema, sino también para el resto del desarrollo de la oposición. Por ejemplo, el tema 39, que aborda el tema de la evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica es fundamental en la orientación, es una de nuestras principales funciones.
Pues obviamente el tema 39 es un tema que yo voy a llevar muy bien preparado, porque si me cae la bola del 39, la puedo hacer. Pero es que los supuestos prácticos, en algún momento voy a tener que hacer referencia a la evaluación psicopedagógica y tengo que controlarla muy bien. Incluso en la parte oral también va a haber momentos en los que haga referencia a esta parte. Pues igual que pasa con el 39, pasa con otros temas que son claves para el propio proceso de la oposición. Y ya os daremos una serie de consideraciones y de materiales para que os ayude a elegir cuáles son los temas que sí o sí hay que llevar preparados. Además, a esto se unen las características personales e individuales de cada uno. Puede haber alguien que le guste mucho la psicología evolutiva y que haya trabajado en este área, o que simplemente le interese mucho y se le dé muy bien, y entonces será muy recomendable prepararse varios temas del bloque de psicología evolutiva, si no todos. Hay que casar, y para eso echaremos una mano, diciendo qué temas son indispensables y en función de vuestro perfil y de lo que mejor se os dé a vosotros, qué temas os recomendamos para que abordemos esta parte del tema escrito con las mayores garantías posibles y sobre todo con la idea de destacar, no solo de aprobar el examen. Por eso, nuestro temario está estrictamente desarrollado en función a la rúbrica de evaluación que va a utilizar el tribunal. No hemos planteado un temario sobre la nada, sino en función de lo que se va a valorar. Tenemos 4 horas y media para realizar el examen y se nos va a valorar esto. Pues tenemos que llegar como mínimo a todos los indicadores de logro y lo mejor posible. Y si podemos poner más cosas extras, mejor. Pues se trata de ser original y destacar respecto a los demás. La estructura del tema, como vemos aquí en el primer recuadro, vale hasta 0,5 puntos, que es poco pero es importante y es clave que el tema tenga pues índice, introducción, conclusión, bibliografía. También entra la estrategia en esta parte. Todos los temas van a tener introducción y conclusión. Pues si yo aprendo y desarrollo la habilidad de desarrollar buenas introducciones y buenas conclusiones, no voy a tener que estudiar de memoria la introducción y la conclusión de cada tema, sino que cuando llegue yo sé cuáles son los pasos que hay que seguir para hacer una buena introducción y para hacer una buena conclusión y voy a ser capaz de hacerlo directamente. Aunque por supuesto los temas tienen una introducción y una conclusión para que vosotros veáis el modelo. Pero hay diferentes estrategias que nos van a permitir centrarnos en lo que es verdaderamente importante. Otras cosas que se valoran, pues la expresión y la presentación, tanto como te expreses de forma escrita, importante utilizar un lenguaje realista, profesional y técnico, y también os echaremos una mano en no solo lo que tenéis que saber, sino cómo hay que comunicarlo, que al final es la clave. Tú puedes saber mucho, pero tiene que quedar plasmado en ese examen que hagan esas 4 horas y media, el primero, que es la clave. Y también la presentación escrita del tema, pues todo el tema de márgenes, de tener pocos tachones, buena letra, porque nos tenemos que poner en el papel del tribunal. Y esa persona, en una mañana de julio, que probablemente quiere estar de vacaciones y se está leyendo su examen número 20, pues si llega un examen con mala letra, con tachones, que no deja márgenes, pues ya te predispone negativamente hacia el examen. Entonces eso es algo que también que tenemos que tener muy en cuenta y que iremos entrenando. ¿Qué más se valora en el tema escrito? Pues se valora el propio desarrollo de los contenidos específicos del tema, tanto el contenido de la introducción, el nivel de profundización, argumentación y concreción que utilicemos, que los contenidos sean actuales, la capacidad de poner ejemplos y de aplicar los contenidos. El temario es un temario de hace muchos años, ya que estamos desfasados. Tenemos que ser capaces, y eso le aporta un punto de calidad, de bajar ese temario a tierra y a cómo se puede aplicar en un centro educativo. Y eso es algo que le da mucha calidad y claridad a la exposición del tema y demuestra que lo dominas y que sabes cómo lo aplicarías. También es importante, pues, bueno, el contenido de la conclusión y las propias referencias que utilicemos. ¿Por qué nuestros temas son temas de calidad? En primer lugar, como ya he comentado, utilizamos autores y bibliografías actualizadas. Tenemos, por supuesto, en cuenta los clásicos, que son muy importantes y que siguen teniendo mucha relevancia hoy en día, pero a esto le hemos añadido autores muy actuales y contemporáneos, que están muy en pro de los nuevos modelos educativos que se están empezando a aplicar y a tener en cuenta en Andalucía e incluso en el resto de España. También os aportaremos citas célebres de autores que también le dan un toque de calidad al tema y estando todo citado en formato APA, ¿no? Según la última versión. También están basados, y es pues, una de las características que vertebra todo el temario, yo diría que toda nuestra especialidad, en la normativa en vigor, tanto a nivel estatal como a nivel de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. La normativa es fundamental en nuestra especialidad y, por supuesto, en la oposición. Entonces, nosotros planteamos estudiar esta normativa de forma transversal,
de forma que lo que tú te aprendas no sea solo para el tema X, sino que sea para todo el global de la oposición. Volviendo al ejemplo de la evaluación psicopedagógica, yo voy a tener que hablar de la evaluación psicopedagógica en el proceso de oposición, seguro, casi seguro en alguno de las pruebas va a salir, va a tener que hacer referencia a ella. Pues si yo, y esto es material que os facilitaremos, de la evaluación psicopedagógica sé que está recogido en el artículo tal, de la orden del 30 de mayo se recoge esto de la evaluación psicopedagógica, en tal orden se recoge esto y en tal decreto se recoge esto. Una vez que yo me aprenda eso, cada vez que yo mencione la evaluación psicopedagógica, voy a hacer referencia literalmente a los artículos y a grosso modo de a qué se refieren esos artículos. Eso demuestra que no solo conocemos la normativa que lo regula, sino exactamente hasta el artículo, ¿no? Que es algo que manejamos y controlamos. Igual que haremos y que os facilitaremos este material con el tema de la evaluación psicopedagógica, pues lo vamos a hacer con otros elementos clave que es muy probable que acaben saliendo durante los exámenes, como es el tema de la convivencia, como es el tema de las medidas de atención a la diversidad. Son aspectos clave que tenemos que llevar muy bien preparados para si me cae un tema relacionado, un supuesto práctico o cuando yo esté presentándolo, que lo pueda decir también, demostremos el dominio que tenemos sobre la normativa. Porque como ya he dicho, los orientadores tenemos que ser expertos en normativa realmente. Y además tenemos otros dos elementos que desde mi punto de vista son los que le aportan también un distintivo y un salto de calidad a nuestro temario, tanto para los temas, que es lo que estamos hablando ahora, como para los supuestos prácticos. Y es que hemos incluido recursos que estamos utilizando actualmente en Andalucía, materiales y programas que han puesto a nuestra disposición de los centros los equipos de orientación educativa, los equipos de orientación educativa especializados, el equipo técnico provincial, documentos que difunde la consejería, programas que se pueden utilizar. Y además, el temario siempre va a estar conectado con la realidad de los institutos. Es decir, cómo podría aplicar yo en la realidad estos elementos que estamos viendo en el temario. Esto desde mi punto de vista, y volvemos a esa mañana de julio en el que va una persona corrigiendo vuestro examen, si yo ya voy, por, como decía antes, por el examen número 20 y estoy ya harto, pues si veo algo de un programa que ha propuesto un equipo provincial o de la consejería, que o lo he utilizado yo o lo ha utilizado un compañero, o un ejemplo que yo diga, ostras, qué interesante, ¿cómo podría aplicar esto yo en una tutoría o en la parte de orientación académica y profesional? Hace que a esa persona en el tribunal, dentro de todo lo aburrido que tiene que estar, el pobre, se le encienda esta bombillita y nuestro examen destaque sobre el resto. Entonces, no solo nos basamos en autores y la normativa, que son fundamentales, sino también en los recursos que se están utilizando ahora en Andalucía y en cómo podemos aplicarlo en los centros educativos. Que para mí esto es un salto de calidad indudable en nuestro temario. Pasamos ahora a la segunda parte de la primera prueba, que es el supuesto práctico. Como decía, es una parte amplia, ¿vale? No se sabe qué va a caer. Hay ciertas ideas, tú puedes hacer un esquema mental en función de lo que ha caído en convocatorias anteriores, pero no lo sabes. Lo que sí sabemos 100%, y esto está extraído de la última orden de nuestra especialidad, que podría cambiar, pero esto lleva años y años sin cambiar, no se prevé para nada, es que nos van a plantear cuestiones relacionadas con estos 5 ámbitos, que son los ámbitos en los que nosotros intervenimos como orientadores, que es el ámbito de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, de orientación académica y profesional, acción tutorial, convivencia y atención a la diversidad. Vamos, en la medida de lo posible, a hacerlo lo más operativo que podamos. Igual que vamos a estudiar la normativa de forma transversal, vamos a estudiar elementos, programas, autores, bibliografía, que nos pueden servir para supuestos prácticos de todo tipo, tanto para un colegio de primaria como uno de secundaria, para intervenir en bachillerato, que es otra de nuestras áreas de intervención. Vamos a acotarlo lo máximo posible y con esta forma transversal de estudiar utilizaremos lo de los temas que hayamos estudiado, que os vamos a ayudar a seleccionar, para desarrollar esta parte. Además, trabajando desde el principio con todos los supuestos prácticos con una misma estructura. Una estructura que ya ha sido comprobada y he sacado muy buena nota en diferentes comunidades autónomas y con diferentes tribunales. O sea, una estructura que gusta y que es muy completa. Y que una vez que tú has hecho un supuesto práctico, otro supuesto práctico, otro supuesto práctico, es que te sale solo. Es que la primera parte la haces ya sin darte cuenta, va a la mano sola. Porque, como digo, tenemos que entrenar una tarea de 4 horas y media. Y cuanto más lo hagamos y más nos pongamos en esa situación, mejor nos va a salir. Pasamos ya a la segunda prueba, ¿no? Pasamos la primera prueba, la aprobamos y ahora tenemos que elaborar y presentar un plan de actuación del Departamento de Orientación. Aquí es donde se decide quién se lleva la plaza y por eso vamos a darle mucha importancia desde el principio. Mucha importancia tanto a elaborarla como a presentar.
Estoy seguro de que aquí muchos de los asistentes son o psicólogos o pedagogos o de disciplinas parecidas y estaréis al tanto de que a la hora de comunicar es tan importante lo que estás comunicando que cómo lo comunicas. Hay toda una serie de elementos relacionados con la comunicación no verbal que son fundamentales y cuanto antes lo entrenemos y desarrollemos y lo vayamos desarrollando, mucho mejor. En el plan de actuación del Departamento de Orientación tenemos que partir de unas características de un centro y un entorno, que puede ser el centro y el entorno que nosotros queramos, uno que conozcáis o uno que os interese, por diferentes motivos. A partir de ahí proponemos unos objetivos claros y después 12 actuaciones psicopedagógicas de intervención en 5 ámbitos. Esto nos da también pie a muchas estrategias, porque si yo soy una persona que le gusta o que ha intervenido mucho con colectivos en riesgo de exclusión social, y quiero presentar una actuación o incluso varias destinadas a este colectivo, pues puedo plantear un centro que tenga este tipo de características. O si a mí me gusta y se me da muy bien el tema de la salud mental, puedo plantear que es una de las necesidades que hay en el centro. Todo este tipo de estrategias es importante porque así iremos desarrollando y destacando en esta parte que es donde se decide quién lleva la plaza. Es muy importante que este documento tiene que ser original y elaborado por cada persona o por cada opositor o opositora. Antiguamente, hace ya unos cuantos años, se entregaba en papel. Y bueno, en papel, si te has copiado mucho de otra presentación, de otra programación, es complicado demostrar que te has copiado, es bastante farragoso, ¿no? Pero hoy en día se entrega totalmente de forma digital y la consejería tiene programas antiplagio y está apostando por ello. Entonces, es una pena quedarte al final por un tema de plagio a las puertas, ¿no?, de la plaza. Nosotros vamos a ir aportando una serie de guías, lo vamos a ir corrigiendo, lo iremos viendo en clase, sobre cómo, y de ejemplos en algunos casos, sobre cómo elaborar este documento, este plan de actuación del Departamento de Orientación. Una vez que tenemos estos 3 primeros niveles de la pirámide, es fundamental establecer las vías de coordinación interna y externa del Departamento de Orientación o mío, como orientador en este caso. Porque orientador habitualmente hay uno o dos en cada centro, dos en centros que son muy, muy grandes. Lo más habitual en muchos casos es que estés en un equipo de orientación educativa compartiendo varios centros, yendo a más de un centro por semana. Entonces, en nuestras intervenciones tenemos que generar las condiciones para que se amplifiquen y lleguen a más gente. No voy a poder yo intervenir directamente con todos los niños y todas las niñas. Por eso es fundamental las estrategias de coordinación interna con diferentes agentes educativos y externa con otras administraciones o con otras entidades. A partir de aquí será fundamental plantear una evaluación tanto de las 12 actuaciones psicopedagógicas como del plan de actuación a nivel global. Y os facilitaremos ejemplos de indicadores de logro, instrumentos de evaluación, tipos de evaluación que podemos llevar a cabo, siempre teniendo en cuenta que no nos queremos quedar con lo básico y con lo indispensable, sino yendo un puntito más allá que el resto de personas, porque esa es la clave y lo que te va a hacer destacar respecto a otros. Si yo incluyo 3 tipos de evaluación en lugar de 2, pues un puntito más que tengo respecto a los demás, ¿no? Y esa es la filosofía que tenemos nosotros, ir a por la máxima nota posible. En la última convocatoria de nuestra especialidad se hablaba de que tenía que tener como mínimo estos apartados, el plan de actuación del Departamento de Orientación. Nosotros, y ya os daremos las orientaciones necesarias, vamos a incluir algún apartado más que le dé ese toquecito de calidad. Tampoco mucho, porque tiene que ser una cosa realista y no nos podemos pasar tampoco. Pero sí hay ciertos apartados, ciertos aspectos que se pueden incluir que le va a dar ese toque de calidad y que nos haga resaltar respecto a los demás. Bueno, ¿y cómo se califica la oposición? Pues por una parte, esto es un sistema de concurso-oposición, y una fase de oposición y una fase de concurso. La fase de oposición son 2/3 de la nota final, y son estas dos pruebas. Es la media aritmética en estas dos pruebas. La primera prueba, que recordemos, era el desarrollo del tema y el supuesto práctico. En la primera prueba hay que sacar como mínimo en cada una de las partes 2,5 puntos. Y la media, además, debe superar los 5 puntos. Si yo saco un 8 en el tema y un 2 en el supuesto práctico, pues aunque la media sea un 5, estaría suspenso, ¿vale? Hay que sacar más de 2,5 y un 5 o más para pasar a la segunda parte. Aunque, como digo, nosotros vamos a por bastante más nota que el 5. Si aprueba la primera parte y pasa a la segunda, hay a su vez otras dos partes. La primera parte que presenta es el plan de actuación a nivel global. Esto lo puedes llevar perfectamente preparado y lo puedes hacer 1.000.000 de veces en tu casa y tu plan de actuación siempre es el mismo y te toque lo que te toque, eso lo vas a presentar y un 30%.
y una segunda parte en la que tienes que presentar una unidad de actuación, que es lo que comentaba antes. Sacan una serie de bolas, eliges una de las 3 bolas, voy a presentar X actuación. Te dan una hora para prepararla y después lo presentas todo junto. Igual que en la primera prueba, tienes que sacar 2,5 mínimo en cada parte y se supera cuando sacas 5 puntos o más. La nota de la fase de oposición es la media entre las 2 pruebas y vale 2/3, es decir, es la fase más importante de este proceso selectivo. La otra fase, que es la fase de concurso, se valora la experiencia docente que tengáis en la especialidad de orientación o en otras especialidades, en centros públicos, privados, concertados. También la formación académica que tengáis, si tenéis máster, si doctorado, títulos de FP, etcétera. Y un apartado de otros méritos, en los que van desde los idiomas, cursos, publicaciones y otra serie de elementos que se desarrollan en la convocatoria. Nosotros también ofrecemos el servicio de asesorar para esta fase de concurso, para ver cómo en función de las características de cada uno o de cada uno, podemos buscar estrategias para tener el máximo puntos posible en esta fase de concurso. Si me hace falta hacer cursos, pues ¿dónde puedo hacerlo? ¿Dónde son más baratos? ¿Dónde son más accesibles también para hacerlo de una forma rápida y fácil y que puedas dedicar el tiempo a la oposición? También ofrecemos este asesoramiento para tener el máximo número posible dentro de la fase de concurso. Nuestra metodología de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar? Tenemos una planificación ya perfectamente realizada, como comentaba al principio y como veremos de forma más detallada a continuación, con un calendario de los pasos que tenemos que ir dando y de la hoja de ruta, que es adaptable a las necesidades que vayamos detectando, incluso a las propuestas que haga el alumnado y a la preparación. Pero tenemos claro cuál es el camino que tenemos que recorrer. Aunque nos paremos más en una parte o en otra, el camino lo vamos a recorrer entero. Vamos a empezar las clases el jueves 18 de septiembre y la finalizaremos en junio. Vamos a realizar sesiones semanales online de 3 horas de formación, que la hemos planteado los jueves de 5 a 8. La hemos planteado los jueves porque nos parece muy interesante dejar el fin de semana libre para que cada persona se lo organice como quiera. Hay gente que trabaja fuera y que se desplaza durante el fin de semana, hay gente que tiene circunstancias familiares de otro tipo, y creo que es importante que el fin de semana cada persona se lo pueda organizar. Hay gente que estudia más en el fin de semana, gente que estudia más entre semana, y queremos dar también esta libertad. Además de las clases, vamos a realizar un seguimiento personalizado, pues con diferentes correcciones, consultas y dando siempre un feedback constructivo. Porque encima vamos a ser, y así lo planteamos, un grupo muy, muy reducido. Eso tiene desde mi punto de vista una ventaja respecto a otras academias que preparan grupos más numerosos. Y es que si al final somos un grupo de 8 o 9 personas, solo va a haber 8 o 9 personas en toda Andalucía con este temario. Y muchas veces, pues cuando tú estás de tribunal y estás leyendo un montón de temas, si te lees el 10.º tema igual que los anteriores, porque es de la misma academia, con la misma introducción, con los mismos puntos, original no es, porque tiene 10 temas más iguales, no destaca sobre el resto. Nuestros temas solo lo vais a tener vosotros y esta preparación es muy exclusiva. Y además utilizaremos la plataforma Moodle de IPAO Granada, que IPAO, como muchos sabréis ya, tiene muy buena fama y es muy reconocida, y cuando el río suena, pues agua lleva, ¿no? Y cuando se habla también de IPAO, pues por algo será precisamente. Cada clase vamos a abordar 3 grandes ejes de trabajo: temario, supuesto práctico y el plan de actuación. Porque recordad lo que os he dicho, el plan de actuación lo vamos a trabajar mucho desde el principio, porque aquí es donde se decide la plaza, que es nuestro objetivo. Este es el calendario que tenemos propuesto para la preparación. En septiembre, que vamos a iniciar a mitad de septiembre, vamos a dar los temas, vamos a daros 7 temas, ¿vale? ¿Os vais a poder estudiar 7 temas en 15 días? Pues lo más probable es que no. Habrá gente muy rápida y con mucho tiempo que no. La idea es que tengáis siempre temas disponibles para que si en algún momento tenéis más tiempo o menos tiempo, siempre podáis ir avanzando. Entonces, en septiembre vamos a dar ya un número importante de temas y de supuestos prácticos y de elementos para elaborar el plan de actuación. A partir de septiembre, cuando empiece octubre, vamos a ir semanalmente. Y lo que vamos a hacer es que si tenemos una clase un jueves, el mismo jueves por la noche o el viernes por la mañana, como muy tarde, tendréis subidos los 2 temas y los supuestos prácticos de la clase siguiente. La idea y el objetivo es que durante la semana podáis ir trabajando pues, esos temas, esos supuestos prácticos, esos elementos del plan de actuación, de forma que cuando lleguemos a la clase no esté yo hablando en el vacío, sino que sepáis de lo que estoy hablando y podáis ir a preguntar dudas concretas. Mi idea es que las clases de 3 horas no sean
muy pasiva en la que yo esté solo hablando y vosotros escuchando, más que nada porque es menos productivo y menos eficiente. Si ya habéis trabajado el tema, pues podemos generar este debate y podemos ir más a tiro hecho y mucho más eficaz. Y son 3 horas de nuestro tiempo, que lo ideal es que las expliquemos y las apliquemos lo mejor posible. Entonces, a partir de septiembre iremos semanalmente. Subimos 2 temas y los trabajamos el jueves siguiente y así sucesivamente. En función del tema o del supuesto práctico o del elemento del plan de actuación que sea esa semana, nos centraremos en explicarlo más completo o simplemente en aquellos elementos clave y aquellos elementos que sí o sí tienen que estar en nuestro temario. Pues, por ejemplo, si volviendo al tema, al ejemplo de la evaluación psicopedagógica, es un tema en el que nos centraremos bastante, especialmente si es un tema que las personas que os preparéis no controláis tanto. Pero habrá otro tipo de temas en las que podamos decir, mira, el tema lo tenéis aquí escrito, estos son los elementos más fundamentales. Es indispensable que como mínimo menciones a este autor, este apartado, este artículo de la normativa y este programa que se está aplicando ahora mismo en Andalucía. Y vayamos directamente sobre las dudas. Yo quiero que sea lo más práctico posible y lo más eficiente. A mí me da mucha rabia perder el tiempo, la verdad. Y yo cuando me saqué la oposición, las 2 veces que me presenté fue trabajando. Entonces, yo le he dado muchas vueltas a cómo ser lo más práctico posible, de forma que el tiempo que le vaya a dedicar, que va a tener que ser bastante, eso no hay otra, pero que sea lo más eficaz posible y que lo aprovechemos. No estar ahí un montón de horas en las que realmente no estamos avanzando. Y ya iremos, pues eso, semanalmente viendo 2 o 1 o 3, en función de la entidad que vaya a tener ese supuesto práctico, que ya lo iremos viendo. Si es un supuesto práctico de una convocatoria anterior, que ese habrá que estudiarlo muy bien, quizás dedicamos la clase exclusivamente a eso, la parte del supuesto de la clase. 2 temas, supuesto práctico, 1, 2 o 3, en función que vayamos viendo, y los elementos del plan de actuación. Teniendo en cuenta que queremos llegar a mayo con todo visto prácticamente y ya que sea repaso, repaso y repaso. Porque los últimos temas que he puesto en mayo, pues no son los más relevantes a la hora de preparar todos los elementos de la oposición. Y algunos son incluso bastante fáciles que también se pueden abordar al final de curso. ¿Por qué es una buena opción prepararte con nosotros? Pues en primer lugar, porque partimos de una experiencia real. Yo me enfrentaba a esto, le he dado muchas vueltas y me ha ido bastante bien en 2 ocasiones. Entonces, partimos de esta experiencia real y de la experiencia que yo tengo ahora mismo como funcionario de carrera y que he tenido en equipos de orientación educativa, en institutos de educación secundaria y en otros ámbitos de la administración. Creo que planteamos un método además que es muy completo, que combina exigencias con acompañamiento y con diferentes estrategias. No olvidéis que es una oposición al grupo A1, que es el grupo más grande, más importante de la administración, el nivel más alto. Entonces hay que darle caña. Pero bueno, también tendremos esta parte de apoyo y de que tener un buen clima. Nos basamos, y es una parte fundamental, la normativa. Nos vamos a convertir en expertos de normativa estudiando de una forma transversal. No solo que para este tema me tengo que estudiar este artículo, sino que me voy a estudiar estos artículos que me van a valer para cualquier parte de la oposición. Os vamos a enseñar también a cómo tener una comunicación profesional, a que aprendáis a comunicar con claridad a nivel escrito y a nivel oral, porque no solo vale saber mucho, tengo que demostrar que lo sé y que les llegue al tribunal, ¿no? Tanto cuando haga la presentación como cuando redacte el tema en el supuesto práctico, porque nuestro objetivo es destacar. No vamos a intentar formaros para aprobar, ya no estamos en la universidad o en otros niveles que con un 5 superamos la materia y ya está. Queremos destacar y sacar la máxima nota posible. ¿Qué ofrecemos? Pues ofrecemos grupos reducidos y acompañamiento personalizado. Como digo, un grupo reducido hace que no haya mucha gente que tiene este material y este temario, o sea, es mucho más exclusivo y cuando el tribunal lo vea no va a tener otro tema igual. No es lo mismo que si te preparas en academias que llevan muchísimos años preparando a muchísimas personas, que a lo mejor te lees 10 temas iguales y por lo tanto no es tan original. Os vamos a aportar también los temas, los supuestos prácticos, las guías para realizar el plan de actuación. Realizaremos simulacros de examen y correcciones personalizadas y también un asesoramiento en el baremo de mérito y en la selección de temas, que para mí es una estrategia clave, qué temas me estudio y qué temas no me estudio. Además de diferentes material complementarios, como circulares, programas anexos y diferentes elementos que vayan surgiendo a lo largo del curso y que le vayan a ir dando calidad a nuestra intervención durante la oposición. ¿Y qué te pedimos? Pues compromiso y constancia. Es una oposición que es larga y que es difícil, pero que se puede. Ya os digo que yo he sacado muy buena nota y he estado todo el tiempo trabajando las 2 veces, o sea que se puede, pero requiere un esfuerzo, eso es indudable. También os pedimos que confiéis en el proceso, porque hay veces, y el aprendizaje es así, que hay veces que parece que no estoy aprendiendo nada y que no estoy avanzando, y otras veces que parece que ya me lo sé todo, ¿no? Entonces hay que confiar bastante en el proceso. Hay que tener ganas de superarse y de ir a más, y no ser conformista, porque lo que queremos es destacar sobre los demás, y tener paciencia.
es importante y vais a tener momentos de bajón durante todo el tiempo que vais a estar estudiando, eso es inevitable. También vamos a ir viendo diferentes estrategias a nivel de gestión emocional sobre cómo centrarme en lo que puedo controlar y no hacerle mucho caso a aquellas cosas que no puedo controlar, ¿no? Y ver qué es realmente lo importante y hacia dónde me dirige mi objetivo. También esa es una parte que vamos a ver bueno, que para eso desde la psicología tenemos muchísimas estrategias muy útiles para esta parte. ¿Qué te espera si te preparas con nosotros? Pues un plan claro desde septiembre hasta el examen, tutorías continuas y seguimiento real, materiales y recursos transversales, planteamos esta oposición de forma global, estudiar muy bien cosas que podamos aplicar en todos los elementos de la oposición, también un asesoramiento en el baremo de méritos y en posibles bolsas de trabajo que vayan surgiendo durante el curso, bolsas extraordinarias que se abran en Andalucía o en otras comunidades autónomas, que son buenas oportunidades laborales también. Un trabajo técnico, riguroso y realista y un entorno cómodo y con confianza de personas que tienen tu misma meta. Y ahora ya le doy paso a Isma, a la compañera Isma, que ya llevo mucho tiempo hablando yo. Estupendo. Bueno, comentaros un poco, ya Alberto ha dicho bastante, ¿no?, sobre cómo va a organizar el curso, pero algunas pinceladas lo que ha dicho. Bueno, ha comentado también que comenzamos el jueves 18 de septiembre. La modalidad es online en directo, como tenemos esta sesión informativa en estos momentos, pero además esas clases se quedan grabadas. Por si por cualquier motivo un día no podéis conectaros en directo, pues luego podéis verla grabada tantas veces sean necesarias. No hay límite de visualizaciones. Y están colgadas durante toda la preparación, mientras que si hay alumnos de IPAO, podéis verla en cualquier momento. Respecto al material, pues como muy bien ha dicho Alberto, los temas están elaborados por él, los supuestos prácticos y luego las pautas para ir elaborando la programación didáctica en formato digital. El material se va subiendo mensualmente, ¿vale? Todos los temas y supuestos prácticos que vaya trabajando durante el mes, pues lo sube a plataforma y ahí pues vosotros lo podéis descargar perfectamente en PDF, imprimirlo, como queráis, estudiar en el ordenador, según cada uno pues le gusta más estudiar de una forma u otra, ¿vale? Además de vuestras clases online en directo, que son los jueves de 5 a 8, tenéis un foro de consulta en el que Alberto, en cualquier momento que vosotros le preguntéis cualquier duda, cualquier pregunta, porque claro, a la hora de estudiar pues surgirán muchas dudas o a la hora a lo mejor de ver la clase si no hay estado en directo, pues es tener un foro de consulta donde vosotros podéis preguntarle todo lo que estiméis oportuno, ¿no? Tanto de temas como supuestos prácticos como el tema de la programación didáctica. En nuestro curso no hay compromiso de permanencia, ¿vale? Si por cualquier motivo personal, laboral, os tenéis que dar de baja, siempre y cuando nos aviséis una semana antes del mes que comienza, pues os damos de baja, no hay ningún tipo de problema. Y como muy bien ha dicho, los grupos son reducidos. El mínimo de alumnos para comenzar son 5 personas. Alberto ha puesto un límite como mucho de 15-20 alumnos, más no quiere, para poder, como bien ha dicho, llevar la preparación lo más personalizada posible. Respecto al precio, pues el precio de la matrícula son 50 euros. Hay una promoción ahora de descuento que si os matriculáis antes del 18 de septiembre, la matrícula es gratis, ¿vale? Y la mensualidad son 185 euros al mes. Hay otra promoción de descuento que si escribís antes del comienzo, pues la mensualidad se mantiene todos los meses mientras que estéis con nosotros en 180 euros. ¿Cómo podéis hacer la preinscripción y reserva de plaza? Pues a través de nuestra web, www.ipao.es, en el apartado Inscríbete. Hay un apartado donde hay un formulario, lo rellenáis, le dais a enviar y nos llega a nosotros y ya pues nos ponemos en contacto con vosotros vía teléfono. No sé si Alberto quiere apuntar algo más. No. Yo por mi parte he contado todo lo que quería y ya pues ver si hay alguien que quiera alguna duda o que queramos consultar algo, pues estamos abiertos a responder cualquier cosa. Pues si te parece bien, Alberto, damos por finalizada la presentación de la sesión informativa del curso de orientación educativa 25-26.